En este vídeo vamos a explicar cómo se remuneran los factores de producción. Vamos a explicar cómo se remunera el trabajo y el capital. Entender cómo se remuneran los factores productivos tiene importantes consecuencias sobre el pensamiento económico y es una de las respuestas que más han buscado los economistas a lo largo de la historia. Es tan importante que una mala respuesta a esta pregunta ha estado, junto con la banca central moderna, detrás de los grandes genocidios del ser humano. Vamos a ver la respuesta que se dio en España en el siglo de oro y que más adelante fue rescatada por Karl Menger, economista austriaco, a finales del siglo XIX, principios del XX, para terminar con el comunismo desde un punto de vista teórico. Empecemos. Aquí tenemos a Kalev, que es un individuo. Kalev es una persona inquieta, que siempre está pensando en cómo ganar un dinero para mejorar su vida y la de sus seres queridos. Para saber qué pasos tomar para alcanzar ese fin, necesita saber el precio más importante que existe en una economía. Necesita saber cuál es el tipo de interés. Supongamos que en esta economía el tipo de interés está al 10% anual. Pues Kalev hace su análisis y piensa que podría sacar más rendimiento fabricando batas. Kalev se pone a ello, y en vez de prestar los 1.000 euros que tiene ahorrado para obtener 1.100 euros dentro de un año con los tipos de interés al 10, decide usarlo para comprar unos telares y unas cubetas para lavar, teñir y fijar el color de las batas. Ya tiene su equipo capital. Ahora necesita operarios con conocimientos en la creación de textiles. Empieza contratando un empleado, el que usará el equipo capital para producir las batas. Posteriormente, las batas se venderán en el mercado al precio al que estén dispuestos a pagar los clientes. Para ver y entender cuánto será el salario del empleado, o lo que es lo mismo, por qué importe se remunera el factor trabajo, vamos a obviar por el momento el factor de producción capital, por fines didácticos. Imagina que un empleado hace en un mes 5 batas. Esas batas estarán listas para venderse en el mercado dentro de un año, para la temporada siguiente. El precio de esas 5 batas será de 100 euros, 20 euros cada una. Sin embargo, el empleado no va a esperar a que el empresario venda las batas en el mercado para cobrar su salario. A final de mes va a pedir su salario como es lógico y normal. Pensemos. ¿Sería lógico que el empresario le pagase los 100 euros? Pues obviamente no. Si el empresario paga a este trabajador los 100 euros, el trabajador lo mete en un banco y al 10% de interés obtendría 110 euros. 10 euros más que lo que obtiene el empresario dentro de un año al vender las batas. No tendría ninguna lógica. Además, el empresario puede que no tenga dinero para pagar los salarios y debe pedir un préstamo. Para poderlo devolver con lo que obtenga de la venta de la bata, lo pedirá de 90 euros. Dentro de un año, al 10% de interés, tendrá que devolver casi 100 euros por el préstamo pedido para remunerar al empleado, y esos 100 euros los obtendrá del importe de la venta de las batas. Por lo tanto, y repito, ignorando por el momento y con fines didácticos la remuneración del factor de producción capital, el trabajador es remunerado por 90 euros. Las batas que este trabajador empieza a crear en enero están listas para venderse en enero del año siguiente. Las que empieza a fabricar en febrero están listas para venderse en febrero del año siguiente, y así a lo largo del tiempo. Cada mes, por la lógica expuesta, el trabajador recibe 90 euros. Ahora el empresario decide contratar a un trabajador más. Con un trabajador más, la producción de batas aumenta en 10 batas, hasta 15 batas al mes. Las máquinas se aprovechan más con el nuevo trabajador y con la ayuda mutua entre ambos, y la especialización. Las 15 batas se venden en el mercado por 300 euros. Por la misma lógica de antes, el dinero dedicado a salarios será 270 euros, que se dividirá entre los dos empleados, 135 cada uno. Se une otro empleado más al equipo, ya son 3, y la fábrica produce 10 batas más, un total de 25 batas al mes. La dinámica entre los 3 empleados con las máquinas es insuperable. Las batas se venden en el mercado por 500 euros. Igual que antes, el empresario paga salarios por valor de 450, que se divide entre los trabajadores, 150 cada uno. Más gente a la empresa, venga, ya son 4. Empiezan a formarse un poco de cola para usar las máquinas, pero gracias a este trabajador extra la producción aumenta, aunque no experimenta un crecimiento tan alto como antes. El número de batas que se producen al mes son 30. En el mercado se venden por 600 y a los trabajadores se les remunera por 540, 135 para cada uno. Otro trabajador más, la producción crece, pero cada vez menos. Ahora al mes se hacen 33 batas. El taller empieza a estar un poco abarrotado y las colas para usar las máquinas empiezan a ser frecuentes. Las 33 batas se venden
venden en el mercado por 660 euros. A los trabajadores se les remunera por un total de 594, tocando cada uno a 119 euros. Otro más, ya son 6. Este trabajador extra solo aumenta en 2 la producción. Las colas en las máquinas empiezan a ser un dolor de huevos y las batas creadas al mes son 35, que se venden en el mercado por valor de 700 euros. Los trabajadores se remuneran por 630, que se dividen entre los 6 trabajadores, tocando a 105 euros cada uno. El séptimo trabajador añade solo una bata más al mes, llegando a 36. Las colas en las máquinas son insostenibles ya. Las 36 batas se venden en el mercado a 720 euros y los trabajadores se remuneran a 648 euros. 93 euros para cada uno. La contratación de un octavo trabajador ya no crea más batas extra y lo único que hace es que la masa salarial se reparta entre más trabajadores. Aquí he puesto un resumen de lo que recibe cada trabajador como salario. Vemos que cuando eran 3 trabajadores el salario alcanzó el nivel de 150 euros y cada contratación posterior no hizo más que disminuirlo. Esto es lo que se conoce como una ley de tendencia. Esto quiere decir que el mercado tiende a remunerar a un factor productivo, en este caso los trabajadores, por el valor de lo producido descontado por el tipo de interés. Y es que imaginemos que un empresario dice, con 2 trabajadores creo 15 batas. Las vendo por 300 y por tanto, de acuerdo a esta ley, remunero a cada trabajador con 135 euros. Pues no, yo les voy a remunerar con 100 euros y los 35 me los quedo yo, teniendo un beneficio de 70 euros. Pues bien, ¿y por qué iba a pararse ahí? Él u otros empresarios bateros que también han detectado ese beneficio empiezan a contratar trabajadores en sus empresas. Al aumentar la demanda de trabajadores textiles, estos cada vez son más escasos y empiezan a negociar subidas de salario, pues su poder negociador aumenta. Además, si os fijasteis, antes habíamos mantenido el precio de cada bata constante, aunque se aumentara la producción de batas. Pero si los empresarios, animados por este beneficio, empiezan a crear batas y batas, el mercado se inunda de batas, y si quieren dar la salida, tienen que bajar el precio. Luego, ambas fuerzas llevan a que el beneficio que en un primer momento pensó obtener el empresario remunerando menos a sus trabajadores desaparezca y el trabajador sea efectivamente remunerado por el valor de lo producido descontado por el tipo de interés. Para que estos efectos se den en la economía, el mercado de trabajo debe ser ágil y flexible. ¿Quiere decir esto que los empresarios no obtienen beneficio alguno? Pues no. Para ver cuál es la ganancia del empresario, deshagamos la simplificación que hicimos antes y veamos cómo se remunera el otro factor de producción, el capital. Volvemos al caso en el que 2 trabajadores estaban contratados. Ahora su remuneración tiene que ser compartida con el empresario que aportó el capital, pues 80 para cada trabajador y 110 para el empresario. Si contrata un trabajador más, este será el reparto. Si contrata a un cuarto, pues ya los salarios de cada trabajador, como vimos, empiezan a disminuir, así como la ganancia del empresario. Si contrata a otro más, pues sigue disminuyendo. El empresario obviamente se quedará en el punto de máximo beneficio, donde los salarios son altos y su ganancia también. Aquí hemos supuesto, por objetivos didácticos, que el capital se remunera cada mes, pero el capital recibe su dinero cuando se vendan las batas, dentro de un año. Por eso recibe más que los trabajadores, porque no tiene disponible el dinero hasta final de año. Además de que asume el riesgo de que esas batas no se vendan y se las tenga que comer con patatas. Por su lado, los trabajadores, se vendan o no esas batas, habrán recibido mes a mes su salario. Esto invalida de plano la teoría de la explotación, ya que queda demostrado que el beneficio no es algo que el empresario extraiga del trabajador, explotándole. En el punto de máxima ganancia para los factores productivos, el empresario tiene unas ganancias al final de año de 1.476 euros. 376 euros más que lo que hubiera obtenido simplemente prestando el dinero. El resto de empresarios ven que en la fabricación de batas hay una rentabilidad mayor al tipo de interés, por lo tanto empiezan a crear fábricas de batas, emulando a nuestro empresario. O nuestro empresario también puede decidir ampliar el equipo capital, también con el consiguiente aumento de empleados. Esto, al igual que antes, sube el precio de los factores productivos necesarios para hacer las batas, y el número de batas que llega al mercado aumenta tanto que para venderlas tienen que bajar el precio, lo que acaba llevando a que el beneficio extra disminuya y el empresario acabe remunerado al igual que el trabajador por el valor de lo producido descontado por el tipo de interés. El empresario podrá conformarse, cosa muy rara, o buscar cómo mejorar la eficiencia del proceso para aumentar el beneficio o emprender algo en otro sector que sí dé un beneficio extra. La economía se moderniza gracias a la búsqueda de nuevos nichos de beneficio por parte de los empresarios. Para ello, el empresario valorará precios, observará el tipo de interés y hará su cálculo económico. Y no solo será un empresario el que hace esto, serán miles y miles de empresarios. Estas señales que evalúan los empresarios son creadas por los consumidores y los propios empresarios día a día actuando en libertad en el mercado. Por eso, las economías de dirección centralizada fallan siempre, porque al expropiar el capital y decidir qué hacer y en qué cantidad y a qué precio, pierden estas valiosísimas señales que en el mercado libre se generan espontáneamente y acaban produciendo cosas que nadie quiere
y las cosas que la gente de verdad quiere, pues no las producen en la cantidad adecuada. Esta demostración revela un gran engaño en el que viven las sociedades occidentales hoy día, y es que las llamadas conquistas sociales son una gran mentira. Veamos por qué. Imagina que en base a lo expuesto el empresario decide pagar al trabajador 100 euros al mes. Pues ahora llega la regulación laboral y dice que un 33% va para la seguridad social. Pues el empresario, en base a lo explicado, y como no puede ser de otra manera, pues le da al trabajador 66 euros y el resto, los 33 euros, se los da obligado bajo amenaza de cárcel a la seguridad social. Ahora viene otra mentira que ya es la repanocha. La regulación le dice al empresario, no, el trabajador solo va a pagar un 6% de la seguridad social, el resto lo vas a pagar tú. Pues nada, lo divide y pone en un lado seguridad social pagada por el trabajador y en otro lado seguridad social pagada por la empresa, pero en realidad todo sale de la remuneración del factor trabajo. Además de la seguridad social están los impuestos para que no falten funcionarios que nos traten como a niños pequeños cada vez que necesitamos sus servicios, para hacer un trámite que ellos mismos nos obligan a hacer bajo amenaza de graves consecuencias. Y vuelve la regulación laboral otra vez y dice, vas a dar al trabajador 14 pagas y el empresario, pues muy bien, bonita, menos salario cada mes para compensar los meses que se cobre el doble. Y un mes de vacaciones, pues sale, otra rebaja más de salario mensual en consonancia. El factor trabajo pasa de remunerarse de 100 euros a 44 euros cada mes. ¿No sería mejor que el trabajador recibiese 100 euros y él se pagase su seguro médico donde quisiese, contratase un plan de pensiones que no esté día sí, día también bajo la amenaza de quiebra y que decida si quiere 12 o 14 pagas o si se quiere ir o no de vacaciones? Tal y como hacen los únicos habitantes que son dignos merecedores de la tierra que pisan, los inmigrantes. Marginados y perseguidos por el gobierno, buscan amparo en el mercado, cobran salarios en libertad, recibiendo sin el control de los gobiernos su remuneración íntegra, y ellos prosperan, contratando sus seguros de salud, sus planes de pensiones y creando familias en donde solo ellos y no el político de turno son dueños de su destino. Por su lado, todas las restricciones al despido hacen que esta tendencia no se alcance, ya que imagina que el empresario ha calculado mal, ha expandido la actividad en exceso, el número de producto en el mercado es mucho y los precios bajos, y se encuentra en una situación en la que tiene que replegarse. El repliegue de este empresario junto con el de muchos otros hará disminuir el número de producto en el mercado, los precios subirán y la actividad volverá a ser rentable. Pues nuestro empresario no puede ni bajar salarios ni despedir, ya que es casi imposible o muy caro, pues tiene pérdidas o lo que es lo mismo, un beneficio inferior al tipo de interés, por lo que sería mejor liquidar todo y prestar el dinero obtenido. Ganaría más estando en casa sentado. Pero el Estado le dice, no te repliegues, te damos un crédito para mantener el empleo, que podemos crear dinero de la nada, y así aguantas el chaparrón. Así más masa salarial, más cotizaciones, más impuestos, más gobierno y más banca central. Como hemos visto, un elemento clave para que el empresario decida emprender un negocio o ampliar el actual comprando más bien capital es el tipo de interés. El tipo de interés le permite calcular si puede usar el dinero ahorrado para una idea o bien debería prestarlo a empresarios con empresas de más rentabilidad. Si el empresario piensa que su idea le dará un 5% de beneficio, pero ahora el mercado da un interés del 10%, pues lo prestará. Si por el contrario piensa que su idea le dará un 15%, pues tirará para adelante. Actualmente el tipo de interés está controlado por un poder central, no se fija libremente en el mercado. Este poder central es la banca central moderna. Los malvadísimos empleados de los servicios de estudios de los bancos centrales, ebrios de sentimientos megalómanos, se creen con una capacidad mental superior al ser humano medio, al que ven desde su torre de mármol como un ser terrenal, y deciden e imponen por la fuerza el tipo de interés que ellos consideran adecuado. El que consideran adecuado es aquel que permite al Estado robar cada año a la población un 2% de su riqueza vía el impuesto regresivo de la inflación. Obviamente, por muchas estadísticas y modelos que tengan, no pueden saber cuál sería el tipo de interés si este se fijara libremente en el mercado. Y fallan. Llega la crisis, las empresas cierran y hacen la mayor ignominia a la sociedad. La engañan deliberadamente. Baja los tipos de interés artificialmente creando dinero de la nada, para que los empresarios piensen que más proyectos son rentables y así dicen que animan la economía. Cuando los suben, esos proyectos muestran la cruda realidad, que no deberían haberse empezado, y se empiezan a cerrar empresas. Vuelve la crisis y aquí están los ciclos de las economías de banca central moderna. Las sociedades hoy día no viven en sistemas capitalistas. Ni Europa ni los Estados Unidos son sistemas capitalistas, sino sistemas de banca central moderna, algo muy distinto al capitalismo, y las crisis no son crisis del capitalismo, sino son crisis de banca central moderna. El día que los bancos centrales cierren sus puertas para siempre y los empleados de los servicios de estudios de los bancos centrales pidan perdón por todos los muertos que su mal proceder ha creado, el mundo empezará a vivir en armonía. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a mi canal, donde tengo vídeos similares. Muchas gracias. Ahora también puedes apoyarme a través de Patreon. Haz clic en el enlace.